Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2. Muy bien. Vamos a orar un momentito, vamos a pedirle a Dios que nos dé claridad para entender su palabra, para tomar decisiones y también para agradar a Dios con esas decisiones. Estamos por mes y medio, hemos estado hablando de varios temas relacionados con la familia y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Será breve, pero bastante importante, y espero que nosotros podamos tener un corazón sabio para recibir la palabra de Dios. Así que vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude en la enseñanza de su palabra. Señor, quiero en esta noche poner en tus manos esta enseñanza. Te ruego que pueda ser de bendición, que pueda ayudar a los hogares, que pueda ser de ayuda también a nuestros niños en un futuro, a nuestros jóvenes, que podamos todos tener un buen tiempo ahorita. Y Señor, que este tema que es tan mal entendido, tan profanado, tan tomado fuera de lugar y tan mal enseñado, te ruego que aunque la enseñanza sea breve, pueda ayudarnos a entender lo que tú sientes al respecto y hablar lealmente de este tema conforme a lo que dice tu palabra. Bendice, Señor, este temita. Te ruego que pueda quedarse en nuestros corazones y podamos tomar algunas decisiones claras y firmes para ser bendecidos, Señor, en nuestra vida, ya sea que se trate de niños o de solteros o de casados. Te ruego que podamos aprender lo que tu palabra dice. Oramos que tu Espíritu nos ayude a entenderlo, a tener una mente y un corazón abierto para recibir tu palabra. Este tema no es sencillo, así que ayúdame a poder enseñar correctamente. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema del que quiero hablar en esta noche es una de las áreas de la familia que la Biblia habla mucho de este tema que voy a hablar. Voy a hablar de la sexualidad en la Biblia. La sexualidad es un tabú para muchos cristianos. Y en realidad, hermanos, hace tiempo que al estar estudiando lo que dice la Biblia y también lo que dicen varios libros cristianos, yo me he dado cuenta que pues realmente esos temas hasta se les huyen, ¿verdad? Para no hablar de ese tipo de cosas. Sin embargo, estaba viendo en un libro de la familia, en un libro cristiano, que se decía algo bien interesante acerca de la sexualidad y que quisiera leerles este párrafo que cuando yo lo leí me convencí de que era muy importante hablar de este tema. Escuchen lo que dice este libro cristiano, un pastor que habla de este tema de la sexualidad. Él dice así: por mucho tiempo este tema se ha hecho a un lado en el mundo cristiano. Inclusive se ha tratado como un tema sucio que no debe de tratarse en nuestras iglesias. Y esta ignorancia nos ha dejado totalmente vulnerables, abriendo una puerta amplia para invitar ideas totalmente equivocadas. Mientras la iglesia guarda silencio en cuanto a este tema, para Hollywood, el humanismo, el secularismo se han encargado de pervertir la mente de mucha gente, incluyendo hasta los mismos cristianos. Y la situación es aún más crítica, porque en lugar de que nosotros como padres eduquemos a nuestra familia sobre lo que la Biblia dice acerca de este tema,
¿Saben quiénes terminan educando a nuestra familia sobre este tema? Las amistades, las escuelas públicas o las escuelas humanistas, la televisión y otros medios como el internet, ¿verdad? Que enseñan a nuestra familia sobre este tema. Y hay una necesidad grande de aprender lo que la Biblia dice sobre este tema de la sexualidad, ¿ok? Es más, hay una grande necesidad de que los papás sepan de este tema y que como padres y madres cristianos enseñemos a nuestros hijos de este tema. Entonces, hemos estado hablando por mes y medio de muchos temas acerca de la familia, y hoy vamos a tocar brevemente este tema de la sexualidad. Yo le titulé así: la sexualidad en el hogar bíblico. Ahora, no habré de ahondar profundamente en ese tema, así que no se pongan muy nerviosos, pero pienso al menos hablar del tema porque quiero que tengamos algunas bases de lo que enseña la Biblia, de lo que es correcto, de lo que es bíblicamente acertado, de manera que podamos realmente al menos enseñar bien a nuestra familia. Vamos a ver qué dice Génesis 2, hermanos. Si usted pone atención en la Biblia, en muchos libros de la Biblia se habla de la sexualidad. Y el Génesis, que es el libro de los orígenes, ahí vemos también el inicio de la sexualidad. Vean lo que dice, hermanos, Génesis 2:20. Génesis 2:20, empiezo a leer, y si usted pone atención se va a hablar allí del tema de la sexualidad. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa frase, y serán una sola carne, habla de la intimidad como pareja. Y vean el versículo 25 también, fíjense lo que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a ver algunas lecciones breves de este tema, que al menos yo quiero que usted piense en algunas cosas de este tema, en lo que dice la palabra de Dios, y no tener que abrir un libro de sexualidad de la escuela pública para enseñar a sus hijos. A propósito, hace unos años recuerdo que un pastor me compartió un libro de primaria, estoy hablando de niños de 6 a 12 años, de primaria, y me dijo: mira lo que están enseñando ya en las escuelas públicas. Y era un libro de la educación pública, y se hablaba de la sexualidad, y lamentablemente se hablaba de las perversiones de la sexualidad, ¿okay? Como si fuera lo más natural. Y eso enseñan a todos los niños en la escuela primaria pública, y a los maestros les piden que enseñen, y está en los libros de texto. Ahora vamos a ver en contraste qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunas lecciones. La primera lección que yo veo en este texto es que la sexualidad no es pecado porque Dios la creó, ¿okay? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Habla de dejar a sus padres para formar un núcleo familiar nuevo, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego hasta estaban desnudos y no se avergonzaban. Dios creó la sexualidad. Y alguien decía esto: una sola carne supone cierto número de implicaciones que incluyen la unión sexual, la concepción de los hijos, la intimidad espiritual y emocional. Entonces, el unirse como familia en una sola carne es una unión física, es una unión emocional, es una unión también espiritual, y es una unión físicamente, que están viviendo en el mismo lugar, y también es la unión sexual.
Ahora, contrario a lo que dice la Iglesia Católica, la sexualidad no es pecado, hermanos. Dios hizo al hombre y hizo a la mujer para que estuvieran juntos y pudieran procrear y pudieran ser una sola carne. Entonces, no fue nada incorrecto. De hecho, Génesis 1:31, al final del primer capítulo de la Biblia, Dios creó al hombre, a la mujer, y luego dice, y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo a Adán y a Eva, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, para Dios no es algo incorrecta la sexualidad. Pero ha sido un tabú tan grande, hermanos, que la Iglesia Católica profesa que el pecado original fue la sexualidad. Pero toda persona entendida, nada más lea Génesis 3 y vea lo que dice la Biblia, y el pecado original no fue la sexualidad. El pecado original fue simplemente que Adán y Eva tomaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa desobediencia fue el pecado original, no que hubo sexualidad. Ahora, es muy interesante porque nuestra cultura, así como está nuestro país, nuestro México, también el cristianismo como está en México, hermanos, muchas veces se piensa que los cristianos, como son tan represivos, como son tan persinados, entonces dicen, no, pues entonces los cristianos están en contra del pecado, y entonces es una suposición que los cristianos creen que la intimidad sexual es mala en sí misma, pero eso no está en nada basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra que Dios crea al esposo, a la esposa, ambos estaban desnudos, hombre y mujer, y no se avergonzaban, y eso fue antes de la caída, antes del pecado. Entonces, la sexualidad era parte de la creación. Pero aún así, hermanos, aún hay mucha gente que sin saber qué dice la Biblia, simplemente como hay tabú, entonces no me hablen del tema, es pecado todo de la sexualidad. Me acuerdo haber leído un libro cristiano que habla de preguntas sobre la sexualidad que no quisieras que tus hijos te pregunten. Es un libro muy bueno, ¿verdad? Preguntas sobre la sexualidad que no quisieras que tus hijos te pregunten. Muy interesante libro. Y en ese libro el conferencista pues va a diferentes países, diferentes lugares, y él dice esto, la sexualidad no es pecado. Y en una ocasión una mujer cristiana se acerca al final de la conferencia para decirle, ustedes, un quién sabe qué, es un pecado muy grande la sexualidad. Y él le dice, muéstreme un solo versículo que dice que el sexo o la sexualidad es pecado. Y ella dice, tiene un montón la Biblia que habla acerca de pecado, en contra del adulterio y de la fornicación. Y él le dice, mire, la Biblia no dice que la sexualidad es pecado. Más bien cuando se usa fuera del orden de Dios es cuando es pecado. Sin embargo, muchos cristianos, especialmente cuando tenemos un tabú, no queremos hablar del tema, no queremos escucharlo, nos da miedo, nos tiemblan las piernas, porque hay tabúes que como cristianos tenemos acerca de la educación sexual en el hogar. Y a veces da tanto miedo en los hogares hablar de ese tema, que algunos ni siquiera se atreven a hablar del tema, ni siquiera en el matrimonio, ¿verdad? Entre esposo y esposa no se atreven a hablar del tema, ni siquiera en la escuela, ya está en internet, en los libros, en las clases que les dan, hablan de los genitales, pero los papás no pueden ni mencionar el nombre y tienen que usar apodos porque les da miedo hablar de ellos. Y hermanos, la cosa es que mientras que los papás cristianos tienen miedo, tienen aberración por el tema, allá afuera quien enseña a nuestros hijos de la sexualidad son sus amigos, es la televisión, es el internet, son las pláticas que tienen, y nuestros hijos son enseñados incorrectamente. Así que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia sobre este tema de la manera correcta y en el tiempo correcto. El hecho de que estoy hablando un poquito de este tema no significa que crea en la hipersexualización de la sociedad, hermanos. Eso significa que siempre se habla del tema y desde chiquititos se les habla. No es así, hermanos. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos esto, nosotros. Mientras son niños
A lo mejor se les tienen que enseñar lecciones elementales sobre su propio cuerpo, porque van a hacer preguntas, porque les tenemos que enseñar que nadie debe de tocarlos, que tenemos que enseñarles a que se bañen, a que ellos solitos y que ya nadie de su familia pueda tocarlos en sus genitales o de manera inapropiada. Como adolescentes y como jóvenes se les necesita no solo dar la explicación, ¿verdad?, de su cuerpo, sino también convicciones correctas, convicciones cristianas, y evitar todo lo que tenga que ver con adulterio, con fornicación, con novios incrédulos, con caricias, con tratos incorrectos con el género opuesto. Porque muchas veces somos tan inocentes, hermanos, y nuestro grupo de jóvenes también no les enseñamos que luego hasta puede haber conflictos allí, porque nosotros no enseñamos correctamente a nuestra familia. Yo creo que en casa se debe de enseñar a las señoritas a darse a respetar, a no dejarse estar abrazando ni tocando. Y a los jóvenes varones se les tiene que enseñar a respetar y ver la sexualidad como un asunto que Dios bendice, que Dios enseña, pero dentro del matrimonio. Así que piensen eso, hermano. A lo mejor usted dice, no, es que yo no quiero que hable de ese tema, pastor. Yo le dije, no voy a hablar muy profundamente del tema, pero sí quiero hablar algunas cosas, porque yo he visto que parte de que matrimonios y hogares y vidas de jóvenes son realmente destruidas, es porque este tema de la sexualidad, como nos da tanto miedo a los cristianos hablarlo, no lo hablamos y dejamos que sus amiguitos de 15 años les enseñen de la sexualidad y les enseñan pura tontería y les enseñan puro pecado, y entonces nuestros hijos, como no saben nada y sus papás les da miedo hablar del tema, entonces aprenden todo lo que les dicen en el internet o en la escuela pública. ¿Ven lo que estoy diciendo? Por eso, hermanos, yo creo que un cristiano sabio y un cristiano bíblico en algún momento debe de enseñar correctamente, aprender correctamente lo que dice la Biblia de la sexualidad y enseñar correctamente de este tema a su familia y hablar de ese tema como matrimonio. Me acuerdo, hermanos, cuando mi esposo y yo estábamos por casarnos, nos dieron una lista de unos 4 o 5 libros del matrimonio, libros cristianos. Y uno de ellos era precisamente un libro del matrimonio exclusivamente de la sexualidad. Y era muy interesante, la verdad, a mí me impactó que existiera algo así, pero es un libro cristiano, es un libro basado en la Biblia, es un libro escrito por un médico, y el médico explica. Yo no recomiendo que todo el mundo lo lea, yo creo que los que se van a casar o los matrimonios deberían de leerlo para tener un correcto balance. Pero, hermanos, yo creo que a veces por el tabú y a veces por pensar que la sexualidad es pecado, le hacemos daño a nuestra familia y dejamos que alguien endoctrine incorrectamente a nuestro hogar. Yo creo que hay que enseñarle a nuestros hijos, en vez de que se lo enseñe la escuela o los tíos o los primos, y ahí estén enseñándoles cosas incorrectas. Así que, hermanos, la primera pequeña lección es: la sexualidad no es pecado porque Dios la creó. La segunda lección, hermanos, que quiero que veamos es que la sexualidad correcta se da dentro del matrimonio y la incorrecta se da fuera del matrimonio. Lo repito, la sexualidad correcta se da dentro del matrimonio y la incorrecta se da fuera del matrimonio. La sexualidad que enseña la Biblia, hermanos, se da dentro del matrimonio. Por eso vemos aquí en Génesis capítulo 2, versículo 25. A mí me parece algo bien bonito y normal para Adán y para Eva, que estaban desnudos y que no se avergonzaban porque eran una familia, porque estaban en completa intimidad, en completa unión, y la sexualidad se da dentro del hogar, dentro de la familia. Alguien dijo que si hemos notado que a veces los niños, especialmente, ¿verdad? Los niños que son muy chiquititos pueden correr desnuditos en un cuarto, pueden correr desnudos en la casa, sin avergonzarse, porque son bebés, ¿verdad? Porque son bebés. No están conscientes de su desnudez. Así estaban Adán y Eva. No se avergonzaban en su inocencia, pero después de que Adán y Eva pecaron por tomar el árbol, entonces hubo vergüenza, hubo pena, hubo incomodidad. Y eso mismo pasa, hermanos, cuando nosotros tomamos la sexualidad fuera del orden de Dios. La sexualidad la creó Dios y es la expresión íntima de afecto mutuo dentro del matrimonio.
vemos el libro de Génesis es dentro del hogar, en el matrimonio. Y luego, si ustedes piensan un poquito más allá, el libro de Cantares es precisamente también un libro que exalta la relación amorosa de la familia, del hombre, del esposo y de la esposa, y también incluye la sexualidad, y es un libro que habla de lo bonito que es el amor de pareja, pero no lo maneja como algo pecaminoso, sino como algo bello, como algo exaltado y algo dentro de la relación de Salomón, el esposo, con su esposa, la Sulamita. ¿Okay? Ahora, según la Biblia, los propósitos de la sexualidad son tres. Uno es la procreación para tener bebés. Número 2, el placer. Proverbios 5:18 dice así: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Entonces, el amor de pareja y también la sexualidad es una manera de recrearse, de tener placer como familia, como pareja. Y también no solamente procreación, placer, sino también protección. La intimidad de pareja protege a la familia. Por ejemplo, la protege de la inmoralidad. Proverbios 5:20 dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Y cuando una pareja tiene una vida como familia y también hay intimidad, eso protege al hogar de que haya tentaciones y que pueda haber alguna situación de inmoralidad. Entonces, la sexualidad la creó Dios, es algo dentro del orden natural que Dios creó, y es para la procreación, para el placer como matrimonio, dentro del matrimonio, y para la protección de la inmoralidad. Ahora, la sexualidad, según aquí, hermanos, Adán y Eva y también Salomón y la Sulamita, Adán y Eva son un matrimonio de un hombre y una mujer, y fuera de este orden es algo que que la Biblia enseña como abominación, y también es perversión del diseño original. Entonces, la intimidad en un matrimonio, un hombre, una mujer, son reflejo del amor, de la unión, del compromiso y de la cercanía. ¿Okay? Ahora, yo decía hace ratito que mucha gente cree que el pecado tiene que ver con la sexualidad, y hasta yo decía de esta mujer, ¿verdad?, que se puso a regañar al conferencista porque no, es que usted está hablando del pecado y el sexo es pecado y todo esto, y él le hacía tratar de entender algo, hermanos, que quiero que entendamos en esta tarde. Hay una malinformación sobre lo que la Biblia dice de la sexualidad. Si usted pone atención como matrimonio, como esposo, como esposa, usted va a ver que la Biblia habla mucho del tema. A veces usan eufemismos, es decir, por ejemplo, Adán conoció a su mujer. Y esa frase, Adán conoció a su mujer, no significa que le dijo: hola, me llamo Adán, ¿tú cómo te llamas? Es un eufemismo, es una expresión, porque si usted lee con atención, un eufemismo está hablando con una frase diferente, pero está hablando de la relación sexual. Por ejemplo, está diciendo: Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos textos hablan de la sexualidad, desde el Cantares, desde el Génesis. En Génesis hay varios pasajes que hablan de la sexualidad, y podemos ver en varias partes de la Biblia. En el libro de Oseas habla mucho de la sexualidad. Pero, hermanos, básicamente hay dos maneras en que la Biblia trata de la sexualidad. Cuando se habla dentro del matrimonio, no es pecado, se exalta. Ustedes no ven en el libro de Cantares que se regaña a Salomón por hablar de ese tema. Y muchos cristianos dicen: no, es que no habla de la intimidad sexual, habla del amor de Cristo y de su iglesia. Y se oye muy bonito eso, pero no, la verdad es que lea el libro de Cantares como adulto, como casado, como casada, y va a ver que habla de la intimidad como pareja, como familia, y no es pecado eso. Ahora, todos los otros versículos que condenan la sexualidad es porque se habla de la sexualidad fuera del matrimonio. Tengo muchísimos ejemplos, pero nada más le voy a mencionar 4. Cuando se habla de la sexualidad entre familiares se le llama incesto, y está en contra la Biblia de esto.
La ley judía está en contra del incesto según Levítico 18:16. Si alguien lo quiere leer después, ahí está Levítico 18, se habla del tema. Luego también la sexualidad con animales también es pecado y está en Levítico 20, también ahí mismo en el libro de Levítico. También la sexualidad fuera del matrimonio se le llama adulterio y también está catalogada como un pecado. Y también la sexualidad antes del matrimonio se le llama fornicación. Primero los Corintios 6:9 es uno de los versículos que condena los pecados de la sexualidad, y ninguno de estas cosas que aquí se menciona tiene que ver con la sexualidad de una pareja casada. ¿Sí ven? Primero los Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, eso es sexo antes del matrimonio, ni los idólatras, ni los adúlteros, eso es sexualidad fuera del matrimonio, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, eso habla de relaciones del mismo género, homosexuales o lesbianas, y todas estas cosas están juzgadas por la palabra de Dios como algo que no solo está mal, no solo es pecado, sino que también se sale del plan original de nuestro Dios. Por eso, hermanos, es que uno que tiene hijos, desde chiquitos les va a tener que explicar qué está mal en cuanto a estas cosas. Porque en el contexto en el que vivimos, pronto vamos a nuestros niños, nuestros jóvenes van a verse muy expuestos a la homosexualidad, al lesbianismo, a los amigobios que les llaman, ¿verdad? A la unión libre, a otras inclinaciones que no son voluntad de Dios ni son agradables a los ojos de nuestro Dios. Ahora, hermanos, mucha gente dice: no, es que ya eso es retrógrada, eso ya está fuera de contexto, que no sabes en qué tiempos modernos estamos viviendo. Y sí, yo sé en qué tiempos estamos viviendo. Sin embargo, la palabra de Dios sigue dándonos el diseño correcto de la sexualidad. Ahora, ¿por qué la sexualidad es tan peligrosa fuera del matrimonio? Bueno, porque en la Biblia la sexualidad es comparada con el fuego, hermanos. El fuego o ayuda o destruye, depende cómo lo usamos, ¿sí o no? Fíjese en Proverbios 6:23, si usted tiene una Biblia, vaya por favor ahí rápido, y si no también va a aparecer en la pantalla, pero quiero que note cómo Proverbios 6 en adelante, del 23 en adelante, habla de la sexualidad, pero nada más pon uno por uno, Pati, mejor. Pero quiero que note que lo compara con el fuego, ¿ok? Fíjese lo que dice el 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. Ahí no está hablando de tu esposa, está hablando de una mujer fuera del matrimonio, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, dice la Biblia. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y luego fíjense el siguiente versículo, dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocar. Y este texto nos dice que la sexualidad es como el fuego, hermanos. Ahora, el fuego es una bendición, siempre y cuando esté dentro del matrimonio. Así como el fuego es bueno siempre y cuando estés dentro de la estufa, ¿no? Todos tenemos fuego, pero no es bueno jugar con el fuego. Mientras se quede dentro de la estufa, puedes cocinar, puedes poner los bombones, puedes hacer lo que quieras, pero está controlado. Es más, hasta el tanque regularmente tiene un regulador, ¿verdad? Regula el gas para que no haya un accidente. Entonces, el fuego dentro de la estufa, mientras está en la estufa, es una bendición, ¿no? Pero si el fuego se sale de la estufa, puede destruir mucho. Y precisamente eso es lo que pasa con la sexualidad. Precisamente cuando la sexualidad se sale del matrimonio, entonces hay peligros, hay cosas horribles que pueden suceder. Es más,
Estaba leyendo muchos estudios, usted lo puede estudiar en su tiempo libre, pero muchas de los inicios de las enfermedades de transmisión sexual proviene de los homosexuales. Debido a las perversiones del homosexualismo se han creado muchas enfermedades de transmisión sexual. Ahora, hermanos, la sexualidad es algo natural dentro del matrimonio, pero debe de esperarse dentro de ese momento. Ahora, estaba pensando en cuanto a la sexualidad y, por ejemplo, la sexualidad no es una necesidad indispensable para vivir. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, o Jeremías, o Juan el Bautista, o Elías, no se sabe que ellos tuvieron una esposa, por lo tanto, no tuvieron sexualidad. Pero no fue una necesidad como comer o como dormir. Entonces, esto es importante porque también la Biblia enseña que cuando eres soltero, Dios te pide que como soltero te reserves para Dios y para tu cónyuge futuro. Vamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, en algún momentito, si quieren saber más del tema, también ustedes lean todo este capítulo. Todo el capítulo habla de la pareja y habla de la relación de pareja. Ve el versículo 27. El versículo 27 está hablando a los solteros. Dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Y está hablando del estado en el que están. Vean el versículo 1. Vamos de regreso al versículo 1. Y todo el capítulo habla del tema, pero se lo voy a dejar para que ustedes lo lean y saquen sus propias conclusiones. Pero dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Entonces ahí otra vez no está diciendo que la sexualidad es algo incorrecto, pero debe de estar dentro de la estufa, dentro de lo que la Biblia enseña que es el matrimonio. Y usted va a ver todo el capítulo 7 que habla del marido, de la mujer, cómo deben de llevarse, y también habla de la sexualidad. Entonces, para un soltero, para una soltera, Dios pide que te centres en otras cosas y puedes centrarte, puedes vivir sin eso, puedes cuidarte de las tentaciones de la sexualidad fuera del matrimonio. Y lo mejor para un joven es esperar a edad casadera, es orar, es esperar y es casarse y entonces ya poder descubrir la bendición de la sexualidad. Si se hace de otra manera, si se hace fuera o antes del matrimonio, va a haber muchas cosas tristes. Por ejemplo, fuera del matrimonio o antes del matrimonio es pecado y rompe tu comunión con Dios. Estás en peligro de las ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual. Estás en peligro, si eres mujer, de embarazos no deseados, peligros de asesinar a un bebé por culpa de hacer las cosas mal. Y lamentablemente, con eso de que ya es legal el aborto, entonces ya hasta parejas cristianas, hasta personas de moralidad ya se ven tentados a poder abortar. Y hermanos, a propósito, nadie nos dice eso, pero el aborto es una de las cosas más horribles para la persona que lo hace. El aborto causa traumas muy grandes en la persona que lo practica. Causa una culpabilidad. Eso no te lo van a decir, ¿verdad? No, nadie te lo va a decir. Pero causa muchos problemas emocionales y causa problemas muy fuertes de culpabilidad. Además de que destruye la juventud, los planes de crecimiento. Muchos jóvenes a los 14 años, 15 años, empezando con esto, luego ya terminan, ni siquiera saben cómo hacer las cosas bien, porque como no saben nada, son ignorantes, son chamacos de 14, 15 años, no saben nada del asunto, no tienen un matrimonio, no se enteran y por la pena que les da no preguntan a nadie y entonces ahí están embarazándose a los 15 años, ¿verdad? En vez de que como matrimonio se pongan a estudiar, se pongan a estudiar qué dice la Biblia, se pongan a hablar del tema abiertamente y que se puedan tomar buenas decisiones sobre el tema y que sea una bendición y no una maldición. Pero la sexualidad fuera o antes del matrimonio destruye tu juventud, tus planes de crecimiento, lastima permanentemente un matrimonio
y a veces hasta lo destruye. Una de las cosas que la Biblia habla mucho para los que estamos casados es cuidarnos de la mujer extraña o del hombre extraño. Me acuerdo una vez mi esposa y Ariel empezaron a leer el libro de Proverbios, capítulo por capítulo. Y pues Ariel yo creo que tenía unos, ¿qué será? 3 años, 2 años. Y mi esposa se lo leía y le decía, Ariel, pon atención y me dices qué entendiste. Y leyó unos capítulos de Proverbios y hablan de la mujer extraña, acabamos de leer. Y entonces mi hija le preguntó a mi esposa, ¿qué es la mujer extraña? ¿Qué es el hombre extraño? Y mi esposa le explicó a su nivel, ¿verdad? A su edad. Y entonces mi hija me decía, papá, ten cuidado de la mujer extraña, me decía. Y eso no tiene nada de malo. Qué bueno que ella me dice eso, ¿sí ven? Y hermanos, hoy yo le digo a usted, tenga cuidado de la mujer extraña, tenga cuidado del hombre extraño, porque lastima permanentemente un matrimonio y a veces lo destruye. Y la idea, hermanos, es que podamos primero aprender qué dice la Biblia de este tema. Jóvenes solteros, que sepan que no es pecado si se hace a la manera de Dios, que es correcto, que es sano, que es una bendición dentro de la estufa del matrimonio, pero que si tú intentas empezar a investigar y hacer las cosas a tu manera, tú vas a quemarte, tú vas a hacer las cosas mal. Y hermanos, mucha gente, aún muchos cristianos, terminan con una vida muy triste, matrimonios tristes, relaciones de pareja muy desordenadas y muy lastimadas, porque este tema no lo hacen a la manera de Dios. También yo creo que hay que enseñar bien a nuestra familia para dar educación sexual correcta y bendecida por Dios. Yo no quiero que nadie más enseñe a mis hijas sobre el tema. Y yo pienso, hermanos, que la televisión ya está empezando. Yo estaba viendo hace unos días comerciales de infecciones íntimas de la mujer, ¿verdad? Y aún los comerciales ya empiezan a decir cosas y que se pueden usar cosas y en mi mente eso no es correcto. Y es un comercial de infecciones íntimas de mujer. Pero en mi mente eso no es correcto. Eso no es lo que promueve una autosatisfacción nada más. Y el placer de pareja es diferente. Y yo veo cómo la televisión, el internet, el Facebook, todas estas cosas, además de los libros de texto y las clases allá afuera en la prepa, la secundaria de sexualidad, están mal educando a nuestros hijos y además los están haciendo hipersexuales. Porque ya hay niñas así, están en la primaria, ya quieren tener el cuerpo de una modelo, ¿verdad? Y ya quieren tener la belleza de una modelo. Estaba viendo, hay países muy, muy tristemente con ese tipo de cosas. Estaba leyendo que Corea es una sociedad que en general es muy hipersexualizada, igualmente en Japón. Tengo amigos que han estado en Japón, que son misioneros en Japón. Y son cosas horribles que ellos cuentan de cómo toman la sexualidad en esas sociedades. Y hermanos, la cosa es que yo creo que quien nos debe de enseñar qué es lo correcto es el Señor, es su palabra, y luego nosotros creer correcto y enseñarle a nuestra familia. La sexualidad no es pecado, hermanos. La sexualidad correcta se da únicamente dentro del matrimonio, no fuera, no antes. Porque si no se va a estar pervirtiendo el diseño y va a haber muchas consecuencias tristes. Hay peligros para la sexualidad fuera del orden de Dios y es jugar como con fuego, ¿ve? Y si a los niños no les enseñamos desde chiquitos a tener cuidado con el fuego, porque se van a quemar, ¿a dónde van a terminar, verdad? ¿Cuánto más si nosotros no les enseñamos desde pequeños obviamente moderadamente y con sabiduría sobre temas concernientes a la sexualidad? Pero tengamos un hogar correcto, hermanos, porque yo he visto muchos jóvenes cristianos empezando mal un hogar. Yo he visto matrimonios cristianos donde este tema de la sexualidad es aún en ignorancia, ¿verdad? Aún viven en ignorancia los matrimonios. Y yo le animo, hermano, que usted lea como pareja o lean como adultos casados, lean el libro de Cantares. Ahora, si tú eres soltero,
mejor ahorita dedícate a tus estudios, dedícate a crecer, pregúntale a tus papás y no a tus amigos, y que la Biblia te enseñe, pero todavía yo creo que poco a poco se van a ir saliendo algunos temas, pero yo creo, hermanos, que aprender de este tema es importante. ¿Qué dice Dios para no hacer las cosas a la manera del mundo, hermanos? Si nosotros cuidamos esto y tomamos la sexualidad como un fuego bien cuidado en el orden de Dios, vamos a poder ver cómo es una bendición, ¿sí ven? ¿Cuántas señoritas cristianas, por no tener convicciones de esto, con el primer novio piensa que deben de tener sexualidad? Y es muy triste, porque luego el muchacho ya nada más busca eso y ya la abandona y va con la que sigue. Y simplemente son usadas como desechables, ¿verdad? Y tenemos que enseñar a nuestra familia este tipo de cosas, hermanos. Porque el mundo es muy perverso en este tipo de cosas. Y si nosotros no enseñamos las enseñanzas claras de la palabra de Dios y el equilibrio de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener muchas heridas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Hay quienes se atreven a decir que cuando una pareja tiene relaciones antes del matrimonio, aunque se lleguen a casar, ya han sido lastimados y tienen muchos problemas en su matrimonio, especialmente en el área de la intimidad. Y bueno, la verdad, tengo mucho que hablar del tema, pero yo les dije iba a ser básico, iba a ser elemental. Si usted tiene más deseos de aprender el asunto, no le dé pena. Vea qué dice la palabra de Dios, busque libros. Al menos yo tengo unos 3 libros cristianos que hablan del tema de la sexualidad y son sanos y correctos, ¿verdad? Entonces, y los que son adolescentes, son jóvenes, aprendan a tener convicciones santas, puras, correctas delante de Dios. Y los que tenemos chiquitos, desde chiquitos enseñémosles poco a poco algunas cosas correctas. Pero hermano, si usted le da pena hasta hablarle a su hijo de 1 año, ¿verdad? Bueno, no de 1 año, pero de 5 años, por ejemplo, mi hija Ariel tiene 5 años, y le enseñamos a cuidarse, le enseñamos a bañarse, le enseñamos cómo se llama su cuerpo, y no le inventamos palabras, porque es lo correcto. De manera que ella, esperemos, poquito a poquito, ya también cuando sea adolescente, volver a tener otras pláticas y ya más adelante poder tener también convicciones de este tema, hermanos. Porque este tema puede ayudarnos a usar bien el fuego para bien, ¿sí ven? Porque si no lo sabemos usar, nuestra familia va a terminar quemada. Y es triste, hermanos. Yo en muchos años, en mucha gente, en muchas iglesias he tenido que algunas veces tratar este tema y conozco a cristianos quemados y es muy difícil sanar. Es mejor desde ahorita pensar en el tema, hermanos, y dejarles a ustedes con la tarea de decir, voy a estudiar el tema, pastor. Voy a estudiar algún libro de la sexualidad cristiana en la Biblia. Voy a educar a mis hijos bien, voy a hablar como pareja de este asunto bien espiritualmente y como dice en la palabra de Dios. Yo creo que Dios va a bendecir un hogar así, ¿verdad? La sexualidad en un hogar bíblico. No los hipersexualice, pero tampoco los deje ignorantes. Tengamos un hogar correcto ante Dios y eduquemos a nuestra familia. Me acuerdo hace unos años, mi esposa y yo nos casamos hace unos años, 7 años, y me acuerdo, pues, platicábamos del tema, aprendíamos del tema, y hasta nos hacía ver la necesidad de hablar nosotros del tema, pero también tener cuidado con nuestras hijas. Y yo platicaba y le hacía burla a ella, porque un libro decía que los judíos tienen el libro de Cantares, pero ellos tratan el tema con cuidado. Y desde muy chiquitos no se les habla del tema a los judíos, sino es poco a poco, ¿verdad? Y incluso el libro de Cantares se recomienda no leerse para los judíos hasta después de los 30, ¿verdad? Entonces, cuando nos casamos, mi esposa no tenía 30, entonces le dije, tú todavía no puedes leer el libro de Cantares. Le decía, y le decía de broma, pero en realidad tenemos que ser muy sabios en este tema.
Y para ser sabios hay que orar mucho a Dios, pero hay que ver qué dice la Biblia, hay que saber qué información compartir con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes mayores. Pero yo he visto, hermanos, que al menos estoy hablando de en general el cristianismo, jóvenes de entre 12 y 18, son jóvenes educados por el mundo acerca de la sexualidad, de la masturbación y de muchos temas que deberían de hablar los papás con los hijos antes de que el mundo hable con ellos de esos temas. Entonces, hermanos, yo les quiero animar que usted sea sabio, que platiquen con sabiduría, pero que aprendamos qué dice la palabra de Dios del tema y podamos hablarlo con nuestros hijos. Y mejor que nosotros lo hablemos, a que al rato alguien más enseñe a nuestra familia, o que al rato la manera de aprender es que ya haya una catástrofe ahí en el hogar, ¿verdad? Un embarazo o alguna situación así extrema o de acoso. Entonces, mejor hay que enseñar desde pequeños con mucha sabiduría y a diferentes edades enseñarles ciertas cosas, ¿okay? Y incluso yo decía, en cuanto a la sexualidad abiertamente, yo recomiendo a los solteros esperar hasta que un mes antes de que se vayan a casar. De hecho, para un noviazgo cristiano no tiene que ver con la sexualidad. Eso es un tema que no debería de existir en un noviazgo, en una relación de cortejo de cristianos. Eso no debería existir. Y yo recomiendo a los jóvenes tener mucho cuidado. Yo puedo decir que la primera vez que yo besé a mi esposa fue cuando me casé con ella. Entonces, pero ha sido difícil en cuanto a aprender del tema, y yo pienso que tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude, y también para enseñar a nuestras familias, a nuestros jóvenes, y también a enseñarles las convicciones de la palabra de Dios. ¿Okay? Pensemos esto, espero que les deje con hambre de querer ustedes aprender más del tema, hermanos, porque hay cosas que a lo mejor ya nada más se puede hablar entre matrimonios, ¿verdad? Pero espero que pueda al menos dejarnos con una espinita de decir, sí, yo voy a tener convicciones correctas. ¿Soy soltero? Ok, me voy a esperar hasta el matrimonio. Estoy casado, voy a aprender del tema para hacerlo correctamente y que pueda ser una bendición para mi hogar esta área de nuestra vida, y también cuidarnos de la mujer extraña o del hombre extraño. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Señor, yo he visto muchos matrimonios lastimados por el adulterio, por la sexualidad fuera del matrimonio. He visto jóvenes en situaciones difíciles también, porque el fuego se extendió fuera de un matrimonio, antes del matrimonio. Te ruego, Señor, que no solo los jóvenes solteros que están aquí, sino también los jóvenes que están allá en la transmisión, y también que habrán de escuchar este mensaje, que les ayudes a tomar la decisión de esperar a la sexualidad para cuando tengan un matrimonio bendecido. Y también te ruego, Padre, por los matrimonios que estamos aquí, que nos ayudes a tratar este tema con sabiduría con nuestra pareja, pero también con nuestros hijos. Y también, Padre, te ruego que nos ayudes a poder tener claridad en qué enseña tu palabra, qué es lo correcto, qué es lo que está fuera de lugar. Y Padre, que no permitamos que el mundo endoctrine nuestro corazón, nuestra iglesia, nuestros matrimonios, nuestros hijos, con enseñanzas incorrectas o perversas o abominación delante de tus ojos, como dices, acerca de la homosexualidad. Padre, en este mes que se celebraba el orgullo gay, Señor, qué tristeza, Señor, que nuestro mundo ya siente orgullo de usar la sexualidad antibíblicamente. Te ruego, Señor, que podamos aprender qué es lo correcto y enseñar a nuestra familia qué es lo correcto, y más, Señor, que cada día hay más ataques de esta comunidad pequeña de 3%, 4% en todo México. Señor, que aunque es un grupo muy pequeño de gente perversa o gente pervertida, gente que se sale del orden de Dios, Señor,
aún así quieren afectar a todo el 97% de México, entre ellos nuestros hijos y nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a poder cuidar nuestro hogar de los peligros de la sexualidad y poder enseñar bien a nuestra familia. Te ruego, Padre, que derivado de esta enseñanza, incluso papás se atrevan a hablar con sus hijos con sabiduría, con mesura, con cuidado, o las mamás con sus hijas o los papás con los hijos. Pero, Señor, que nos ayudes a poder tener una buena perspectiva de este tema y de agradarte en todo, Señor, y que proteja los matrimonios también de la mujer extraña, del hombre extraño. Protégenos, Señor, a todos los varones de esta iglesia. Protégenos de la mujer extraña. Te ruego por las damas casadas que las protejas, también de los hombres perversos. También, Padre, te ruego por los solteros que nos ayudes a tener jóvenes puros, jóvenes sanos, que esperen al matrimonio en vez de hacer lo que todo el mundo hace, o querer probar, o querer contaminarse o ensuciarse o ser usado por alguien más. Padre, ayuda a nuestros jóvenes a tomar buenas decisiones. Y te ruego, Señor, que en vez de que permanezcamos ignorantes o con miedo y no querer hablar del tema, que podamos este temita usarlo para indagar más en tu palabra y poder enseñar qué es correcto delante de tus ojos en medio de una sociedad tan hipersexualizada, donde en todas las novelas hay besos, hay sexualidad implícita, y en muchas películas de Hollywood se muestra la sexualidad como si fuera la cosa más natural fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Señor, te ruego que nos ayudes a cuidar este tema y que podamos crecer en hacer las cosas bien para ti, para que tengamos un hogar bíblico y un hogar bendecido. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.